Pues hola, hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo en nuestro café con Inma. Hoy vamos a hablar de la prevención nutricional del cáncer de mama. Y Inma nos va a contar un poco qué estilo de vida y hábitos alimentarios debemos tener para prevenir este tipo de cáncer. Así que, bueno, para ello tenemos a nuestra experta Inmaculada Aguilera, que es dietista nutricionista especializada en oncología y actualmente está realizando su tesis doctoral en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Eso. Y bueno, Inma investiga los determinantes nutricionales en la prevención de recurrencias del cáncer de mama. Y además es una compañera divulgadora en el programa europeo de We Value Food, que junto con sus compañeros David y Sonia, pues tienen la cuenta en Instagram y en Twitter de Cocina Corre Come. Así que luego les podéis seguir. Así que bueno, muchísimas gracias Inma por estar aquí. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta iniciativa y nada, súper encantada de estar aquí compartiendo este ratito y nada, todo lo que tenga que ver con nutrición y cáncer me apasiona, o sea que me encanta estar aquí y bueno, que espero que sea muy fructífera esta conversación y nada, que cualquier duda pues aquí estamos y pueden escribir en cualquier momento, o sea que... Perfecto, muy bien, pues nada, muchas gracias por estar aquí el domingo con nosotras. Y bueno, antes de meternos en faena, vamos a ponernos un poco en contexto. Vamos a hablar primero de qué es el cáncer de mama y cuál es la Ujú. incidencia de este cáncer en nuestro país, para luego ir profundizando sobre la relación entre la alimentación y el cáncer y también dejando un poco de tiempo para las preguntas que nos han hecho ya algunos seguidores. Y si alguien mientras nos está escuchando tiene alguna duda, pues no dudéis en ponerlo en comentarios. Así que, pues vamos a empezar. Vale. Explícanos, Inma, brevemente qué es el cáncer de mama y qué tipos hay. Vale, pues nada, sí, de manera muy general, el cáncer de mama se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control, ¿vale? Es decir, el hecho de que nuestras células normales se vuelvan anárquicas sin control es la característica común del cáncer, ese crecimiento descontrolado, ¿no? Entonces, las células cancerosas de mama normalmente forman un tumor, que a menudo pues, se puede, por ejemplo, observar en una radiografía, es decir, una técnica médica de imagen, o, por ejemplo, se pueden palpar. Por eso muchas veces pues, se recomienda esa mamografía, esos programas de screening, porque bueno, pues se puede, si sabemos cómo palparnos, y de hecho hay muchas iniciativas para enseñar a la mujer a ello, bueno, desde que somos jóvenes, incluso es una técnica pues porque de esta manera pues se puede palpar esa masa o ese bulto, ¿no? Entonces, casi exclusivamente el cáncer de mama ocurre en mujeres, pero también hay casos de que los hombres lo pueden padecer, aunque no es lo común. Y luego también los tumores no cancerosos de lo que es los senos de las mamas pueden ser benignos también, que son crecimientos anormales, pero la diferencia, digamos, con los tumores malignos es que no se propagan fuera de los senos, ¿vale? No hay, digamos, invasión. Entonces, por eso no es lo mismo un tumor benigno localizado, que sigue siendo una masa normal, que algo que ya vaya fuera de los senos, que ya hay propagación y diseminación, ¿no? Que tiene un carácter mucho más agresivo y mucho más invasivo. Entonces, eso un poco de manera muy general de lo que es el cáncer de mama. Luego sí que, respecto a la otra parte de la pregunta, hay muchos diferentes tipos de cáncer de mama, ¿no? Y los comunes son carcinoma ductal in situ, que in situ quiere decir en el sitio localizado, que este es uno de los que, bueno, pues cuando se diagnostica no es maligno, y luego el carcinoma invasivo, que son los más comunes. También existen otros, pero luego son menos comunes, ¿vale? Entonces, una vez que, por ejemplo, se realiza la biopsia, que es esa técnica donde se coge un trocito de tejido, claro, ese tejido se lleva a anatomía patológica. ¿Por qué? Porque se tienen que analizar las células contenidas en ese tumor, ¿vale? Para examinar, pues, por ejemplo, diferentes, digamos, marcas y que esas marcas son proteínas, ¿no? Es decir, proteínas como receptores de estrógeno, de progesterona y ER2, que es otra proteína que se encuentra en la superficie de las células mamarias y que marcan un poco su crecimiento. Entonces, ¿por qué se examinan estas proteínas? Se examinan para intentar, intentar, digamos, diagnosticar y clasificar ese cáncer de mama lo mejor posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso va a permitir, primero, obviamente, clasificarlo mejor para conocer qué cáncer es y qué evolución puede tener, pero además también para que los médicos, los oncólogos puedan dar el mejor tratamiento a esa mujer. Entonces,
Claro, todas las técnicas sofisticadas para diagnosticar han dado lugar a que generalmente haya 4 tipos de cáncer de mama, ¿no? Está el luminal A, luminal B, ER2 y triple negativo. Entonces, los tumores luminales tienen receptores positivos para estrógenos, bueno, hormonales, para los estrógenos y progesterona, como he dicho anteriormente. Los ER2 positivos también tienen expresión de la proteína ER2 que se encuentra en esa superficie de las células. Y luego los triples negativos son, digamos, los menos comunes, pero son los más agresivos, porque son totalmente independientes de receptores hormonales y demás. Por eso son los de peor pronóstico, porque actualmente, aunque han mejorado muchísimo las técnicas de diagnóstico y de tratamiento, son, digamos, para los que menos tratamiento ahora mismo hay. ¿Vale? Por eso suelen ser los de peor pronóstico y los más, pero bueno, son los menos comunes. Bueno, menos mal. Y con todo esto que nos has contado, entonces, ¿cuál es la incidencia del cáncer de mama en nuestro país? Vale. Bueno, para empezar me gustaría aclarar, aunque ya seguro que lo sabemos porque en todos estos meses hemos visto muchísimo la palabra incidencia con todo de la pandemia, pero bueno, para volver a recordar, la incidencia significa el número de casos nuevos de una enfermedad, en este caso de cáncer, en una población determinada y en un periodo determinado, ¿vale? Entonces, claro, según los datos, y lo voy a leer tal cual porque no me quiero, o sea, no me sé los datos y las cifras de memoria, pero quiero leerlo tal cual. Según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información del Cáncer, en 2018 se diagnosticaron un total de 32.825 nuevos casos de cáncer de mama en España. Al final es el tipo de tumor más frecuentemente diagnosticado en mujeres por delante del cáncer colorectal, útero, pulmón y de ovario. Y también en España aproximadamente el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. Vale, eso en cuenta la incidencia, pero bueno, no todos son malas noticias, porque aunque se espera, y esto es así, se espera un aumento del número de casos de cáncer, no solamente de mama, sino en general, también hay que decir que la mortalidad por cáncer de mama ha descendido en los últimos años, porque pues gracias a eso, los programas de cribado, por eso hay muchísima insistencia de que a partir de una edad se vaya ese programa de cribado y de screening y a la mejora de los tratamientos. Además, también la edad de máxima incidencia está por encima de los 50 años e incluso mucho más esperanzador es la cifra de supervivencia, que media relativa de cáncer de mama, que tras 5 años después de haber superado ese cáncer de mama es de más del 89%. O sea que en realidad, bueno, que sí, que la incidencia va aumentando, pero que hay buenos resultados en cuanto a supervivencia y en cuanto a mortalidad también. Ujú. Sí, pues muy, muy interesante. O sea, hay que quedarse con ese sabor de boca positivo dentro de todo Positivo, esto. Sí, sí que es sí. verdad. Pues tal y como has dicho, gracias a que este cáncer es uno de los más estudiados, pues se han descubierto medidas que pueden ser importantes para prevenirlo. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de de cuáles son ¿Vale? las medidas para prevenir este tipo de cáncer? Vale, todo esto viene porque, claro, al final una parte, ¿no? de lo que el cáncer se dice eso, que es prevenible, ¿no? Y realmente lo es. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama, lo que llamamos en epidemiología factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo, o sea, en realidad en la causa o causa del cáncer, porque el cáncer, claro, decimos el cáncer, pero realmente no es un cáncer, son multitudes de enfermedades que tienen en común ese crecimiento descontrolado, pero al final cada cáncer es diferente, en cada estadio es diferente, en cada persona es diferente, es decir, realmente se comportan, incluso se comportan de maneras muy diferentes, ¿no? Pero sí que se han identificado numerosos factores de riesgo asociados en este caso al cáncer de mama. Entonces aprovecho para aclarar un poco el concepto de factor de riesgo. Factor de riesgo es que se haya demostrado que algo es un factor de riesgo en una enfermedad supone que dicho factor va a aumentar las posibilidades de padecer dicha enfermedad, ¿vale? Por eso hablamos de riesgo, de posibilidad, de mayor o menor posibilidad. Pero esto no significa que todo el mundo que se vea expuesto a dicho factor sufrirá la enfermedad ni de la misma manera. Entonces, en el caso de cáncer de mama, ¿cuáles pueden ser estas medidas? Pues sí que la investigación sí que ha aclarado que los factores de riesgo para padecer un cáncer de mama pues son principalmente en la edad. Es decir, es el principal factor de riesgo, pero eso es también en todos los tipos, en el resto de cánceres. ¿Por qué? Porque al final el envejecimiento hace que a medida que vamos aumentando de edad y nuestras células van envejeciendo, hay más posibilidades de que vayan fallando. Es tan fácil como eso. Aunque nuestras células sean muy inteligentes y en ellas hayan desarrollado mecanismos para que esos fallos que hay cuando se replican se vayan como borrando, siempre al final van fallando con más facilidad, porque esos sistemas no son perfectos, los sistemas biológicos no son perfectos. Hay medidas de contención,
pero muchas veces pues esos fallos se van acumulando en el tiempo. Entonces, por eso el hecho de que la edad o el envejecimiento sea el primer factor. También tener antecedentes de familiares de cáncer de mama. Esto ya te digo, son factores de riesgo, es decir, factores que implican aumentar las posibilidades de tener cáncer de mama. No que si ya por tener un familiar de cáncer de mama tú vas a tener cáncer de mama, ¿vale? O sea, es que es muy importante porque existen, claro, muchas veces por no saber qué significan las cosas, nos entra un miedo de, madre mía, yo tengo mi tía que ha padecido cáncer de mama, ahora yo, no, o sea, tranquilidad, ¿no? Entonces, por otra parte, también, por ejemplo, cuando nos hacemos pruebas ya después de una cierta edad, ¿no? De los 25 años y demás, que nos hacemos mamografía y demás, o de los 30 años, la densidad mamaria, ¿no? El hecho de tener densas las mamas, eso también es un factor de riesgo. Factores reproductivos que aumentan también la exposición a estas hormonas, a estos estrógenos. Claro, si estamos hablando que el cáncer de mama, independiente, o sea, quitando el triple negativo que va un poco, entre comillas, con palabras muy coloquiales a su bola, que es totalmente independiente, al final es un cáncer que depende mucho de las hormonas, de los estrógenos y la progesterona. Todo lo que sea relacionado con aumentar la exposición a esa hormona va a aumentar las posibilidades de padecer el cáncer, ¿no? Pues, por ejemplo, la aparición temprana de la primera regla, que sea antes de los 12 años, la menopausia tardía, el hecho de no haber estado embarazada nunca, por ejemplo. Luego también el uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia. También el uso de combinación de, bueno, de hormonas de estrógeno y progesterona después de la menopausia. Los anticonceptivos orales también. La exposición a radiaciones, bueno, ionizantes. Luego que tenga que ver así más con el estilo de vida, que es un poco lo que también manejamos nosotros, el consumo de alcohol, el tabaco, no dar el pecho, la lactancia materna es muy importante y es un factor protector de cáncer de mama. Luego la obesidad y el sobrepeso, el exceso de grasa corporal y por supuesto siempre no hacer suficiente ejercicio físico. Entonces, claro, teniendo todos estos factores de riesgo en cuenta, pues ya te puedes hacer una idea de cuáles son las medidas preventivas que podemos tener. Obviamente, las medidas preventivas que están en manos de los individuos para que llevemos un estilo de vida más saludable, pues eso, evitando el sobrepeso, la obesidad, haciendo ejercicio físico, dando el pecho. Después luego lo comentaré un poquito más, pero bueno. Y luego otro caso que también es importante destacar es que es el hecho del cáncer de mama hereditario, ¿vale? Que es aquel que sí que tiene lugar en una mutación genética, un fallo genético ¿no? en un gen concreto dentro de la célula. Es decir, pero al final ese cáncer supone un 5-10% de todos los cánceres, ¿vale? Y sobre todo, no sé si te suena a lo mejor, Amaya, los genes BRCA1 y BRCA2 que se escuchan mucho en la tele, de terapias que van un poco dirigidas, pues son un poco los genes junto a otros más, pero son los genes más, digamos, responsables de que aparezca ese cáncer de mama hereditario, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que quitando ese 5 o 10%, los demás pues tienen factores de riesgo que pueden o no ser modificables. Perfecto, sí, ese es el caso del cáncer de mama hereditario, es el famoso caso de Angelina Jolie, ¿no? Que como Exacto, medida preventiva, sí, exacto. sí, sí, Y luego pues eso, pues, luego perfecto. también, perdona, Sí. es que claro, ahora me acabo un poco de también de acordar que esto se dice también mucho, como medidas preventivas, por ejemplo, hace unos años se publicó el Código Europeo contra el Cáncer y lo hicieron una entidad de renombre de investigación a la que siempre nos referimos, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la sede está en Francia, está relativamente cerca de España. Y eso lo que hicieron es que tras toda la investigación, pues eso, publicaron como 12 normas muy sencillitas que, que el individuo, digamos, una persona de calle las pueda entender y pueda saber, pues, qué puede hacer una persona, ¿no? O sea, qué puedo hacer, pues, para reducir mi riesgo, que no significa eliminarlo por completo, porque una cosa es que una enfermedad sea prevenible, pero que sea prevenible no significa que llevándolo, haciéndolo todo perfecto, se pueda eliminar al 100%, porque entonces significaría, y esto también es muy importante, y yo entiendo la frustración por ejemplo, yo de tener pacientes además que se frustran con eso, ¿no? De, oye, yo lo hago todo bien, ¿qué es lo que está pasando? Ya. Es que, claro, es lo que decimos, el cáncer, vale, una parte que es prevenible, pero es que luego hay otros factores como la edad, el sexo, pues eso, nosotros no orquestamos cómo se comportan nuestras células, las mutaciones genéticas no las controlamos nosotros. Pero bueno, en este caso se publicaron esas 12 normas, entonces te las quiero leer porque son las medidas un poco que antes me preguntabas de las medidas preventivas. Ujú, Entonces, por perfecto. ejemplo, y que en realidad da igual que sea cáncer de mama, quiere decir que son medidas
que tanto para cáncer de pulmón, o sea, al final, aunque esta tiene un poquito más que ver con cáncer de mama, ¿no? Pero en realidad pues son eso, 12 maneras de reducir el riesgo. Por ejemplo, la primera, obviamente, no fumar, no consumir ningún tipo de tabaco, haga de su casa un hogar sin humo, apoye las políticas antitabaco en su lugar de trabajo, mantenga un peso saludable, lo que hemos dicho de que la obesidad y el sobrepeso o el exceso de grasa corporal son factores de riesgo en cáncer de mama, a hacer ejercicio a diario, limitar el consumo de, el tiempo de estar sentado, comer saludablemente, esto es un poco también lo que tiene que ver un poco así con lo que la investigación que estamos haciendo, ¿no? Pues consumir gran cantidad de cereales integrales, de legumbres, frutas, verduras, limitar los alimentos hipercalóricos como ricos en azúcar o en grasa, evitar la bebida azucarada, evitar, por no decir, no comer carne procesada. La carne procesada, ¿cuál es? Todo tipo de embutidos, salchichas, carne picada, todo eso. Limitar el consumo de carne roja, ternera, cerdo, porque el cerdo es carne roja. Aunque lo hayan vendido en la tele que no es carne roja, lo es. De hecho, el sábado, ayer, estuvimos hablando en la gastroteca, en la radio esta que estamos también colaborando nosotros, que hemos creado como una sección de mitos alimentarios y hablamos de eso, de que realmente la carne roja y procesada sí que se han relacionado con cáncer. Luego, por ejemplo, también limitar el consumo de alcohol, claramente. Evitar una exposición excesiva al sol, porque por eso también hay campañas de protección solar. Y luego otras, pues por ejemplo, eso, la lactancia materna, que también reduce el riesgo de cáncer de la madre. Por eso dice, si puede, amamante a su bebé, la terapia hormonal sustitutiva, lo que hemos dicho. Luego, pues por ejemplo, pues eso, participar en programas organizados de cribado de cáncer, no solamente de mama, sino también pues de colorectal y demás. O sea, que es un documento que en realidad está a mano y que si quieres te lo puedo mandar por si lo quieres compartir. Bueno, hay muchos documentos que están a mano y tienen información muy sencillita y como que se entienden bien, aunque lo hagan digamos, organizaciones internacionales que puede decir, uy, este no lo entiendo lo que está poniendo, en realidad lo han hecho como muy a pie de calle, muy para que se entienda. Muy interesante, eso está estupendo, tener todas esas pautas para que podamos aplicar, porque está claro que hay ciertos factores de riesgo que no podemos hacer nada con ellos, pero con los que sí que podamos hacer. Pues de hecho, cuando estaba un poco preparándome la entrevista de hoy, me sorprendió ver que hay estudios que indican que la dieta es responsable de hasta el 30-40% de los cánceres. O sea, la dieta por sí sola pues no puede ni causar ni curar el cáncer, pero un poco para reflejar Muy la bien. importancia que tiene eso, que se sabe que una dieta saludable, pues junto con la actividad física, La verdad es que pues son el no, binomio inseparable. sí, que nos hace mantener un peso saludable, así, pues mira, reduces uno de esos factores de riesgo de padecer este tipo de cáncer. Y también Exacto. investigando un poquito en la web de nutrición y cáncer de mama del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, que justo está haciendo ahí una estancia nuestra invitada anterior del Café con Mónica Qué guay. Pérez, sí que tú lo viste, me acuerdo, Sí, sí, pues sí. indican en esa web una cosa que nos ha gustado mucho a madres científicas, que es que las proporciones del plato saludable de Harvard pues Ujú. podrían ser aplicables a la prevención o a los pacientes oncológicos. Entonces, ¿qué opinas tú un poquito de este modelo de plato saludable? Vale, mi opinión, a ver, también es que el Memoria Sloan Kettering, bueno, es que es uno de los centros más punteros en investigación en cáncer, ¿no? Entonces, a ver, lo del plato para comer saludable, que fue creado por expertos en nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard, que también son muy referentes en el mundo de la nutrición, al final es una guía para crear comidas saludables y balanceadas, ¿no? Entonces, es una buena, claro, es un poco eso mi opinión, ¿no? Pero realmente, claro, es una guía para eso, ¿no? Para precisamente pues para crear comida balanceada y saludable y nos puede servir como referente, pero sí que es verdad que creo y desde mi punto de vista sí que es verdad que personas que están en un proceso oncológico que no son personas sanas como nosotras, desgraciadamente, como tal, yo creo que se podría aplicar, pero con muchos matices. Es decir, los pacientes con cáncer al final tienen unas necesidades nutricionales especiales y tienen unos requerimientos nutricionales específicos que se deben abordar de manera individualizada. Es decir, tener una guía está bien en la que apoyarnos. Y de hecho, al final, las guías de práctica clínica sirven para eso, ¿no? Sirven como protocolo y demás. Pero luego, al final, siempre el factor de individualizar esa pauta nutricional a pacientes, al final es lo que consigue es el éxito. Y sobre todo, pues eso, pues ya solamente el hecho, por dar un ejemplo, de que los tratamientos que reciben estos pacientes ya influyen en el estado nutricional, influyen en la recuperación, en la evolución y en la mayoría de los casos, aunque no siempre conllevan efectos secundarios,
ya también eso nos da pistas de que tienen que ser abordados de manera nutricional. Entonces, claro, tú imagínate el plato saludable de Harvard, ¿vale? Una persona que a lo mejor por efectos secundarios tenga náusea o tenga disfagia o lo que sea, como tal no se puede aplicar, se tiene que, ¿no? Pero sí que es verdad que el mensaje que conlleva el plato saludable de Harvard, que sí es desde el enfoque de la calidad nutricional y de la calidad en la dieta, sí que me parece muy bueno, pero como tal yo creo que habría un poco que individualizar y ver específicamente, y también porque al final el paciente con cáncer es un paciente que va cambiando, o sea, tiene unas necesidades continuas, no es lo mismo cuando está recién diagnosticado a cuando ya lleva, pues entra en tratamiento, después del tratamiento, incluso los supervivientes de cáncer, pues tienen también una serie de pautas. Entonces, bueno, creo que habría que individualizar un Ujú. poquito. Sí, mira, nos dicen aquí en los comentarios que si el plato sería como un mínimo, ¿no? Como un Claro, estándar y de ahí exacto. matizar. Yo casi con lo que nos has contestado me quedaría como que es más bien una medida preventiva para los que Sí, somos individuos sanos y luego claro. ya, pues de ahí habría que personalizar en el caso de cada paciente. Sí, 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 pero es Ujú. muy bueno porque, bueno, al final los grupos de alimentos que recogen justamente las proporciones, pues bueno, el hecho de que la mitad del plato sean verduras y sean fruta, al final la verdura y la fruta, no solamente en cáncer de mama, sino en general, son alimentos que son Claro. muy atractivos nutricionalmente y que, bueno, sí que es verdad que, claro, esto es como todo, ¿no? Que los grupos estos dos grupos de alimentos no hay una relación causal establecida con cáncer, pero eso no significa que no sean buenos. Entonces, bueno, el hecho de que sea la mitad del plato de fruta y verdura es muy importante. Entonces, bueno, se podría coger, pero creo que sí, que hay que modificar y hay que adaptarlo a Ujú. cada paciente, sí. Pues mira, un poco a raíz de esto último que has comentado, pues sí que existe un poco de sobreinformación dudosa de la calidad sobre ciertos alimentos que se dice que, pues que hay que comer para no tener cáncer. Entonces, ¿tú crees que hay algún alimento que tenga suficiente evidencia científica para establecer esa relación de que previene concretamente el cáncer de mama? ¿Existe Bueno, una yo lo dieta que creo, anticáncer? vale, sí que es verdad que, claro, estamos en la era de la sobreinformación ya en todos los sentidos, ¿no? Ya este año ha sido el remate, ha sido la guinda del pastel. Entonces sí que existe un proyecto muy bonito que es el proyecto de actualización continua, que es la mayor fuente de investigación científica del mundo sobre la prevención del cáncer y la supervivencia a través de dieta, nutrición y ejercicio físico, ¿vale? En el que se analiza la investigación global de ciertos factores del estilo de vida, de cómo afecta ese riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, bueno, todo esto forma parte pues, de informes que entidades como, por ejemplo, el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, pues emiten, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces, como tal, un alimento que prevenga el cáncer, a ver, yo creo, bueno, desafortunadamente no, se saben más cosas de lo que no previene, o sea, de lo que, digamos, no ayuda a decir Vale. existe un alimento que va a prevenir. Por ejemplo, lo que te he dicho antes, Maya, de lo de las carnes procesadas. Las carnes procesadas, incluso por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, están clasificadas como carcinógeno 1. Esta agencia lo que ha hecho es sustancias químicas, alimentos, etcétera, etcétera, lo han clasificado en 5 categorías dependiendo de cuál sea más, digamos, cuánta evidencia se tenga de ese alimento en la relación con cáncer, ¿no? Y, por ejemplo, en las carnes procesadas están en el grupo 1. ¿Esto qué significa? Que hay evidencia suficiente, tanto en humanos como en animales, porque esto es como todo, la investigación se empieza con células, con animales y después se va a humanos, no es escalonada de esa manera. Pues justamente en las carnes procesadas, por ejemplo, hay evidencia suficiente de que es un carcinógeno. Un carcinógeno es una sustancia que produce o aumenta el riesgo de cáncer. Por ejemplo, ahora, no te puedo decir que tal fruta o tal verdura vaya a prevenir el cáncer. Al final, pues son... Y además, yo creo que desde el punto de vista de la nutrición, también más interesante no tanto la fijación sobre un alimento, sino más bien un patrón de estilo de vida saludable. Yo creo que al final la investigación en nuestro campo se centra cada vez más en eso, en patrones de estilo saludable. Por ejemplo, ahora se está investigando mucho por eso la dieta mediterránea en relación a la prevención de cáncer de mama o una alimentación más baja en grasa. De esa sí que hay un poco más evidencia de que una alimentación baja en grasas sí que puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero esto es como todo, al final tiene que ser evidencia acumulable y que varios estudios, varios laboratorios de varias partes del mundo coincidan en esos resultados, es decir, la reproducibilidad de los resultados. Entonces, como tal, un alimento no sabría decirte, incluso no me atrevería, la Ya. verdad. Entonces, bueno, pero sí que eso, todo lo que comentan de la actividad física, de la lactancia, el tabaco, el alcohol, todo esto, sí que
Y luego, por ejemplo, el consumo de vegetales sin almidón sí que hay evidencia de que podría disminuir, ¿vale? Es decir, Ujú. hay evidencia, pero no es tan suficiente como, y si entidades internacionales no se atreven a dar el statement, ¿no? La voz fina de decir, esto previene el cáncer, pues imagínate, ¿no? Entonces, Sí, un que hay que poco, andar con mucho cuidado. hay que andar con mucho cuidado. Por eso me da curiosidad, ¿no? Cuando salen todo esto de la dieta anticáncer y demás, ¿no? Porque al final es ser muy atrevido. Y es lo que siempre decimos, la ignorancia es muy atrevida, porque si hay toda una comunidad científica, todo lo día investigando y aún así hay que cogerlo todo con pinza, matizarlo y no nos atrevemos o creemos que no sabemos, pues el hecho de bautizar diferentes dietas como la alcalina o etcétera, con nombres, renombres muy trambólicos, no existe una dieta anticáncer. Y es lo que ha dicho antes, la alimentación no cura el cáncer. Lo que cura el cáncer es la medicina tradicional. Es la inmunoterapia, es la quimioterapia, es la radioterapia, es la cirugía, eso. Y luego, obviamente, la alimentación también me diría, bueno, entonces, ¿la alimentación para qué sirve? Pues bueno, sirve mucho porque al final prevenir no es curar, pero eso no significa que debamos olvidarnos de tener una buena alimentación, porque si ya sí que hay evidencia de que sí que hay una relación entre una mala alimentación y el cáncer, pues claro, aunque no exista una relación causal, sí que debemos ser responsables en decir, elijo, bueno, pues prevenir, ¿no? Dentro de lo que cabe. Aparte que al final la alimentación es muy clave en el proceso oncológico, no solamente para prevenir, sino para la recuperación de esa persona, para que tenga una mayor calidad de vida, para que afronte los tratamientos mejor, para la mejor tolerancia de los tratamientos también. O sea que bueno, no existe una dieta anticáncer, la verdad. Es Ujú. mentira totalmente, la verdad. Pero bueno, yo creo que en toda esta era de sobreinformación, igual, no sé si estará de acuerdo conmigo, es súper importante ser responsable y ser crítico. O sea, ¿por qué? Porque al final, ahora mismo, todo el mundo, a un clic, esto es también consecuencia de que lo tengamos todo eso a un clic o una pantalla o al abrir algo, una aplicación, que todo el mundo puede opinar cualquier cosa de cualquier tema y conseguir una gran audiencia y conseguir que lo que está diciendo tenga un gran eco. Entonces yo creo que eso, que hay que ser un poco responsable, hay que saber irse a fuentes fiables o preguntar a profesionales, porque al final lo que está claro que lo que no cura el cáncer son los engaños terapéuticos, ni la pseudociencia, ni las terapias alternativas que estén alejadas de la medicina tradicional basada en la evidencia. Eso sí que es verdad que no cura el cáncer. Ujú. Sí, eso desde luego. O sea, que un poquito así resumiendo, pues no existe una dieta anticáncer, pero sí que basar nuestra alimentación, quizás el mensaje tendría que ser basar nuestra alimentación en, pues eso, en frutas y verduras, Exactamente. evitar el Ujú. consumo de carnes procesadas y, por supuesto, el alcohol y el tabaco, pues sería muy Exacto. conveniente para prevenir Claro. el Ujú. cáncer. Sí. Muy De bien. todas formas, Y eso, una cualquier cosa que, ya subiremos como un resumen por si alguien os quiere claro, preguntar algo más o lo que sea. O sea que sin problema. sí, sí, sí. Una que me da especial curiosidad, porque he leído de todo en esta era de la sobreinformación, es si es peligroso el consumo de productos a base de soja, por la presencia de isoflavonas que son conocidas como fitoestrógenos, ¿no? Sí. Pues vale, de hecho es que claro, la soja es el típico alimento que pasa como los productos lácteos, ¿no? Son muy controvertidos. ¿Por qué? Porque al final la soja en el alimento, en lo que es la matriz del alimento, existen sustancias que, digamos, a favor o en contra. A favor pueden ser que, por ejemplo, se aprueba que la genisteína que está contenida se han llevado a cabo ensayos en animales o en células, se han visto propiedades anticancerígenas, y luego encuentran lo que acaba de decir, la isoflavona, ¿no? Que la isoflavona al final pues son esos fitoestrógenos que son compuestos similares a lo que es los estrógenos humanos. Por eso también se ha demonizado tantísimo a la soja. La realidad, ¿cuál es? Desde mi punto de vista, con lo que yo he podido leer o lo que no, lo poquito que considero que igual sé todavía en este proceso de aprendizaje, ¿no? Pues que al final la evidencia internacional, en el último también report publicado, de hecho este año se publicó en, si no mal no recuerdo, en febrero, y el de antes creo que fue en 2017-2018 también, y específicamente en cáncer de mama, lo que se encontró es que las pruebas no eran concluyentes. Es decir, se identificaron 4 estudios que examinaron las pruebas entre la soja y el riesgo de cáncer de mama, pero ninguno de los estudios informó de una asociación significativa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final esto significa que las pruebas sobre el riesgo de cáncer de mama y de soja son limitadas y no se puede sacar una conclusión firmemente como a lo mejor se puede sacar pues, del tabaco, del alcohol o de las carnes procesadas y demás. Entonces, se necesitarían más investigaciones. Creo que el resultado final sería que hasta que no tengamos más investigación sobre la soja, su relación con el cáncer, no se puedan hacer esas recomendaciones firmes. Si bien es cierto
que es verdad que muchos médicos oncólogos, por principio de precaución, no recomiendan soja ni productos derivados ni tampoco tofu a los pacientes con cáncer. Eso sí que es verdad. Pero bueno, yo creo que la evidencia dice eso, pero luego al final la práctica clínica hospitalaria, cada uno un poco, pues ese principio de precaución, si no está seguro, pues no lo recomienda. Ujú. Y entonces, en base a esto que dices, ¿es importante el asesoramiento nutricional en un paciente entonces con cáncer de mama? Vale, yo espero, o sea, espero que dentro de un año no tengamos que responder esta, es muy buena pregunta, pero espero que no tengamos que responder esta pregunta y que, bueno, se puedan hablar de otras cosas, ¿no? Porque sí que es importante y no solamente, claro, en el asesoramiento y más bien en el seguimiento nutricional en una paciente con cáncer de mama. No, porque al igual que son importantes otros profesionales, eh, bueno, pues el fisioterapeuta, farmacéutica, terapeuta ocupacional, la enfermera, obviamente los médicos, cirujanos, el anestesista, todos son importantes, pero ¿por qué? Porque al final el éxito está en el trabajo conjunto, en el trabajo integral y multidisciplinar de los profesionales, porque al final si estamos diciendo que el cáncer es multifactorial, está diciendo la misma palabra multifactorial, te está diciendo que hay que abordarlo desde diferentes perspectivas. Y una de ellas, obviamente, es la nutrición, no se puede dejar a un lado. Entonces, ¿por qué? Porque además estos pacientes presentan una serie de características como puede ser la pérdida de peso excesiva a causa del cáncer, que se llama como caquexia, desnutrición, sarcopenia, que es la pérdida de músculo, de proteína, etcétera. Y si son pacientes con grandes necesidades nutricionales. Y estas mismas necesidades, si no son cubiertas, tendrán como consecuencia el empeoramiento de la calidad, sino también el peor pronóstico de la evolución. Entonces, claramente la figura del dietista nutricionista es importante. Y claro, esto al final va ligado y se me viene a la cabeza que el martes, justamente el día del dietista nutricionista, y Anda. bueno, sí, y el Colegio de Dietistas Nutricionistas ha hecho toda una campaña que ya se está viendo en redes sobre que somos más esenciales que nunca, pero ya no solamente en cáncer, sino en general, que también incluso esta pandemia ha dejado de eso, ¿no? Pero eso, concretamente en cáncer, pues eso, aparte del intrusismo, pues al final el hecho de no estar reconocido en la sanidad pública, pues también es un reto al cual nos tenemos que enfrentar. Y es que, claro, cuando tú lees en informes, incluso profesionales, colegas tuyos en el hospital te están diciendo que hay una desnutrición en estos pacientes notificada, identificada, del 30 al 85%, pues dices, ¿qué está pasando? Obviamente se salvan algunos hospitales que sean privados y que tengan un buen servicio de dieta, pero por lo general no pasa eso. ¿Cuántas veces hemos tenido a nuestros familiares ingresados y le han puesto una comida que es horrible, que es súper pobre? Pero da igual que tenga cáncer, o sea, da igual, o sea, que le ha operado de, yo qué sé, de lo que sea, o sea, a nivel digestivo, pues igual. Es decir, que en realidad es crucial adelantarse a esta prevención y tratar en este punto, pues también, incluso me atrevería a decir que es también importante el hecho de tratar, de que el dietista nutricional también en relación al cáncer, ¿no? Es importante para tratar aquellos casos y aquellas enfermedades que supongan un riesgo altísimo en relación al desarrollo de cáncer, como puede ser obesidad o sobrepeso. La obesidad está relacionada con 13 tipos de cáncer, 13 tipos. O sea, obviamente la alimentación y la nutrición es importante en el cáncer, pero bueno, tenemos muchos retos por delante. Pero esto hace algo que sea maravilloso en Sí, la desde luego. profesión. Sí, sí. Y eso que comentabas de la desnutrición de los pacientes oncológicos, ¿tiene que ver con que a veces tienen, que ahí leyendo por ahí, que tienen saciedad precoz? Entonces, ¿qué es esto exactamente y cómo debería ser una dieta adaptada a estos pacientes? Pues sí, sí que tiene que ver porque, claro, la sociedad, estoy fatal. La saciedad precoz al final es uno de los síntomas también alerta que suelen aparecer como efectos secundarios junto a otros como alteraciones del gusto y del sabor en pacientes con cáncer. Debido, por ejemplo, a efectos de la quimioterapia. Sí que es verdad que cada vez se está intentando que los efectos de la quimioterapia y de otras terapias sean menores, pero bueno, sí que existen, ¿no? Entonces, como tal, la saciedad precoz va ligada a esa anorexia tumoral, ¿no? Esa pérdida de peso en la mayor parte involuntaria de los pacientes, dependiendo no del tumor, ¿no? Entonces, en estos casos, de forma muy general, claro, ¿cómo debería de ser una dieta? Al final, el objetivo ahí debería de ser conseguir estimular la alimentación oral a través de la dieta. Entonces, pongo unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, mejorar la preparación culinaria y la presentación de los platos, variando con frecuencia los alimentos y la forma de preparación. También es importante prestar atención a la textura y bueno, a la textura de las comidas, que no supongan un esfuerzo a la hora en la ingesta de algunos pacientes que están más debilitados. Es importante también incluso cuidar el ambiente
en el cual el paciente está realizando las comidas, pues para que sea un entorno más agradable, evitando los lugares con un olor a comida. También el momento del día también es importante porque muchos pacientes suelen presentar, digamos, más apetito en la mañana o incluso antes de los tratamientos y va disminuyendo a lo largo del día, ¿no? Entonces, también incluso en el momento de las comidas hay que aprovechar cuando se tenga más apetito, ¿no? También, por ejemplo, aconsejable también realizar varias comidas al día en pequeñas tomas, en fin, luego también están las comidas que se preparan y por eso también es muy importante el dietista nutricionista, porque muchas veces hay que preparar comidas lo que son más densas nutricionalmente. Entonces, como legumbres, pasta, arroz y estofado. Y luego los líquidos, lo ideal sería administrarlos fuera de las comidas, porque también suelen llenar bastante. Y en casos extremos de acentuación prolongada en la cual, de efectos secundarios en la cual, a pesar de todas las modificaciones de la dieta por alimentación oral, y que incluso se dan estimulantes del apetito, como el acetato de megestrol, además de todo eso, si aún así sigue lo que es esta pérdida de apetito y que, claro, esto conlleva la pérdida de peso, al final también se recurre a un método de alimentación artificial como puede ser nutrición parenteral, que sobre todo se hace a través del tubo digestivo. Pero bueno, esto es un poco de manera general. Luego ya cada cosa, obviamente también hay que adaptarlo a los gustos de los pacientes y a, bueno, pues sus circunstancias, ¿no? No le va a dar algo que no le guste. Por eso te decía antes Claro. la individualización y la personalización, que es muy importante. Sí, Ujú. sí, de ahí la importancia de que haya figuras dietistas, nutricionistas que apoyen un poco todo esto. A ver Sí. si dentro de poco no tenemos que seguir reivindicando toda esta situación, porque la Ah, clara vaya, ¿tú necesidad también que eras hay dietista es... nutricionista? No, yo soy bioquímica, por eso el Ah, vale, doctorado en vale. ciencias de la alimentación no me meto en vuestro terreno, No, no, porque sé no, es que que no hay... recordaba que había estudiado. Sí, sí. Pues mira, vamos a pasar algunas de las preguntas que nos hicieron cuando subimos el anuncio del directo. Vale. Voy a Mira, subir un nos poco más la preguntan... persiana, que es que Ay, no vale. veo. Sí, que te has quedado ya ahí en la La he penumbra. bajado antes porque me daba todo lo que la luz y parecía que estaba blanquísima, pero es que ya no veo. Pues, a ver, nos preguntan que si hay alguna edad después de la cual, aunque se haga prevención, ya no funcionará. Esta pregunta tiene su historia, porque claro, esto al final realmente como tal no es que haya una edad, sino que depende de la evolución del tumor y del estadio y el contexto en el cual se integre lo que es el paciente y su pronóstico, ¿no? Entonces, entre comillas, la prevención, lo voy a decir muy entre comillas, porque esto también hay mucha controversia, la prevención siempre es posible y lo digo desde eso, siempre desde el contexto de la situación y me gustaría matizar mucho esto, ¿no? ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de prevención. Es decir, no es lo mismo la prevención primaria, en la cual estamos intentando que el cáncer no aparezca tomando medidas de prevención. ¿Por qué? Pues por aquellos factores de riesgo que hemos comentado anteriormente modificables, en los cuales la persona tiene el poder de decidir. ¿Por qué? Porque tú decides sobre tu alimentación, o sea, es así. No decides sobre la edad, pero sí decides sobre la alimentación. No es lo mismo que sea de prevención primaria que, por ejemplo, y más, a lo mejor puede estar más relacionado con la pregunta de quién la ha hecho, de la prevención cuaternaria, en la cual, bueno, también se quieren evitar recaídas, o aquel tipo de prevención que es más dirigida a mejorar lo máximo posible la calidad de vida del paciente, cuando, por ejemplo, está en cuidados paliativos. Entonces, ahí no es que sea una edad, es que en ese momento, claro, sí que es verdad que siempre en todo el proceso se intenta hacer lo máximo posible desde el punto de vista nutricional, médico y desde todos los puntos de vista. Pero si una persona llega a cuidados paliativos en la cual no es que te des por vencida con esa persona, sino que está en un momento en el cual ya los tratamientos no han funcionado o ya no hay más respuesta. Entonces, ahí incluso, y digo también otra vez de nuevo entre comillas, la alimentación tiene su papel. Y sobre todo la nutrición ya son pacientes que están que se le dan pues son muchos pues temas de suplemento, de nutrición muy parenteral por vías, porque ya pues puede ser que tenga numerosas metástasis y ya no le funcione el tubo digestivo y demás. Entonces, pues sí que se vuelve un punto de no retorno y quizás sí que el tipo de prevención que está más llena de matices o que pues, esta persona al preguntarlo igual puede estar más relacionado. Entonces, en aquellos pacientes en situación terminal en la que se ha perdido un poco de cualquier tipo de esperanza de tratamiento eficaz, la dieta forma parte del tratamiento y lo estoy leyendo tal cual porque esto forma parte un poco del código más ético de nuestra profesión, ¿no? Ujú. Que es que la dieta forma parte del tratamiento de lo que se llama compasivo y no solo contribuye a aliviar el sufrimiento del paciente, sino que también se mejore marginalmente su estado general dentro de la circunstancia en la que está. Es un Claro. poco duro hablar de ese tipo de prevención, pero bueno, sí Ujú, que existe. ujú.
Muy interesante. Luego nos han preguntado también que por qué dicen que algunos alimentos son cancerígenos. Ya lo has comentado un poquito ahí con los datos de las clasificaciones de la IARC, pero si Sí, eso. podemos matizar un poquillo. Vale, pues nada, se dice simplemente por eso, porque contiene sustancias, son alimentos que favorecen, o sea, la palabra cancerígeno significa eso, ¿no? Que aumenta, favorece el cáncer o produce cáncer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, junto a la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, lo que ha dicho de la IARC, es el encargado de clasificar diversos, digamos, elementos, diversos ingredientes, grupos de riesgo como agentes cancerígenos. Entonces, pues se definen esos 5 grupos de alimentos que incluso también te puedo pasar porque hay justamente toda una infografía muy, muy bonita y muy ilustrativa de cómo se clasifica. Entonces, pues en el grupo 1, pues por ejemplo está eso, la exposición a la radiación solar, fumar bebida alcohólica y carne procesada. En el grupo 2A, ¿qué significa? Probablemente carcinógeno para los humanos. Esto significa que la evidencia es suficiente en animales, pero es limitada en humanos. Entonces, pues, por ejemplo, aquí, las emisiones por fritura en alta temperatura. Por eso Ujú. también se oye mucho lo de las barbacoas y todo esto y todo lo quemado, cuando por ejemplo las tostadas quemadas, eso que es quemado, que es bueno, que es cancerígeno, es por eso, porque son sobre todo sustancias químicas que aumentan, digamos, es decir, lo que he dicho antes de que nuestra célula funciona y que ya de por sí pues no son sistemas perfectos, van fallando, pues este tipo de sustancias lo que hacen es hacer que fallen más, digamos, ¿vale? Es decir, si ya de por sí tus células tienen su propio ritmo de crecimiento y van fallando de manera natural, si encima están expuestas a diferentes exposiciones que vienen de la dieta o de la alimentación, que hacen que fallen más todavía y que la maquinaria digamos, pues se vaya debilitando, se vaya oxidando, pues va a tener más posibilidades. Entonces, entre ellas, pues son estas sustancias del quemado de alimentos que son aminas heterocíclicas, hidrocarburos Ujú. aromáticos, policíclicos. Por eso también en pacientes con cáncer, obviamente las técnicas de cocinado también influyen mucho. Todo lo que es alta temperatura, quemado, fritura y todo eso se intenta evitar. Entonces, bueno, pues hay Ujú. diferentes clasificaciones. Uh-huh. Perfecto. Mira, nos han preguntado aquí también que si se ha estudiado a partir de cuánto tiempo se ve el efecto protector de la lactancia materna frente al cáncer de mama. O sea, ¿cuánto tiempo hay que amamantar a... O Si se ha sea, yo creo estudiado durante que cuánto tiempo. yo la verdad, o sea, la verdad, siendo sincera, yo sé que eso cuanto más, mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que no sé en cuánto tiempo específico, porque sinceramente yo o sea, no he investigado específicamente en la lactancia materna, porque Ujú. mi grupo donde yo más estoy enmarcada, o mi tesis doctoral está enmarcada, es más en temas de determinantes nutricionales. Pero si no, sí que me parece muy buena pregunta y lo voy a buscar porque justamente en el report, en el informe antes que he dicho que se ha publicado, sí que hay todo un capítulo de la estancia materna. Entonces, lo voy a buscar y obviamente te lo digo, y bueno, o esa persona que me escribe en Cocina Corre Come, que en y yo encantadísima. O sea, que lo voy a buscar porque me parece súper interesante. Ujú. Perfecto, genial. Pues muchas gracias. Ya nos contarás entonces. Vale. Y luego nos han preguntado también que si creemos que esa tendencia actual que hay de enseñar las cicatrices en las mamas, que si es beneficioso, a ver qué crees tú, para la prevención del cáncer de mama. O sea, bueno, en cualquier caso, pues sí que es que puede ayudar a su visibilización y a la aceptación de Eso los sí. pacientes. Mm. Sobre todo, o sea, como tal, el concepto de prevención, el tema de las cicatrices, como tal, específicamente no tiene que ver en sí con la prevención, pero sí que es verdad que al final sí que estoy de acuerdo en que visibilizar las cicatrices, ya sean de cáncer de mama o de otra enfermedad, ayuda a no estigmatizar la enfermedad, porque al final es una enfermedad, claro, esto es como todo, ¿no? Las enfermedades también, como incluso la obesidad, son enfermedades que, claro, tienen mucho componente social y mucho componente emocional. Entonces, bueno, hay que intentar normalizar lo máximo posible el hecho de que es una enfermedad que no es solamente de este siglo, que al final el cáncer apareció allá escritos en Egipto, en Antiguo Egipto, donde ya había cáncer. Entonces, bueno, hay que Ujú. intentar, bueno, pues, bueno, es una cuestión más de estética, pero yo, en mi opinión, es que hay que intentar ayudar a esa persona a que no le suponga una carga emocional encima de todo el proceso que lleva, la verdad. O sea, yo creo que una cicatriz no es nada malo enseñarlo y algo que, bueno, que puede llegar a ser bonito, la verdad. Ujú. Sí, sí. Pues bueno, un poco ya para terminar de esta super masterclass sobre prevención de cáncer de mama, la verdad que es súper interesante. Muchísimas gracias, Inma. Yo quiero hacer un poco resumen de que me ha parecido muy interesante, los factores de riesgo
que los voy a enumerar así rápidamente los que nos ha contado Inma, que son la edad, los antecedentes que podamos tener familiares, la densidad mamaria, un poco todos esos factores hormonales también que intervienen en estos casos, el consumo de alcohol, el tabaco, la lactancia materna, la obesidad y la actividad física. Entonces, de todos estos 9 que tengo aquí apuntados, pues la verdad que 1, 2, 3, 4, 5 de ellos sí que podríamos luchar para disminuir el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Así que desde aquí, seguro que de la mano de Inma, pues recomendamos limitar el consumo de alcohol, no fumar, eso, no beber alcohol, no fumar, fomentar la lactancia materna y tener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio físico para evitar el sobrepeso y la obesidad, que es uno de los Claro, factores de riesgo muy eso es. importantes. Eso Perfecto. es, sí, sí, totalmente. O sea, te has quedado sin, mira que te he dicho un montón de cosas, te voy apuntando, digo, voy a ir más lenta hablando porque es que no sé si le va a dar tiempo a apuntar. Bueno, yo me he quedado con este mensaje. Otra recomendación que sí que creo que es importante destacar es que hay que recurrir a las fuentes oficiales en esta era Y de a la profesionales, infodemia que han exacto. sacado este término ahora, pues Sí, recurrir a las fuentes oficiales y a nuestro dietista, nutricionista, que ojalá pronto le den paso en la salud pública. ojalá, Sí, sí, esperamos ojalá. verlo pronto. Bueno, pues ya se te ha oscurecido ahí también, nos ha pasado a nosotros alguna vez en algún directo, así que ya vamos a terminar. Sí, Muchísimas ya es que está ya gracias. atardeciendo, ya Sí, está sí, ahora ya recorrido con el el día. invierno. Pues nada, Inma, muchísimas gracias Nada, por habernos por- dedicado este ratito y nada, lo vamos a subir a nuestro Instagram y también se lo pasaremos a Inma para Vale, que lo tengan genial. ellos desde su cuenta. Y nada, pues nos vemos en nuestro próximo Café con. Muchas gracias, Inma. Pues muchas gracias, vaya, que pase buena tarde. Igualmente, hasta Adiós. luego.